Artículo 2. La transmisión de la revelación divina. Numeral 74. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, verso 4. Es decir, al conocimiento de Jesucristo. Confrontar con Juan 14, verso 6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservará para siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. La tradición apostólica. Numeral 75. Cristo, nuestro Señor, la plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que Él mismo cumplió y promulgó en su voz. La predicación apostólica. Numeral 76. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirada por el Espíritu Santo, continuada en la sucesión apostólica. Numeral 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Numeral 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Numeral 79. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por el Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. Numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque, surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo,
que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 20. Dos modos distintos de transmisión. Numeral 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Numeral 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión, la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Numeral 83. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir en ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. Numeral 84. El depósito sagrado, confrontar con 1 de Timoteo 6, verso 20 y 2 de Timoteo 1, versos 12 al 14. De la fe, depositum fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unidos a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El magisterio de la Iglesia. Numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Numeral 87. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles,
El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10, verso 16. Confrontar con el documento LG20. Lumen Gentium. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices de sus pastores, que sus pastores les dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe. Numeral 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando se propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Numeral 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón están abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Confrontar con Juan 8, versos 31 al 32. Numeral 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El sentido sobrenatural de la fe. Numeral 91. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye. Confrontar con Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27. Y los conduce a la verdad completa. Confrontar con Juan 16, verso 13. Numeral 92. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Numeral 93. El espíritu de la verdad suscita y sostiene el sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente a la vida, en la vida. El crecimiento en la inteligencia de la fe. Numeral 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe pueden crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles la contemplan y estudian, repasándola en su corazón. Es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina eloquia cum legente crescunt. La comprensión de las palabras divinas crece en su reiterada lectura. San Gregorio Magno. Cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de verdad.
Numeral 95. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Resumen. Numeral 96. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Numeral 97. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Numeral 98. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Numeral 99. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. Numeral 100. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Artículo 3. La Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Numeral 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Numeral 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Confrontar con Hebreos 1, versos 1 al 3. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín. Numeral 103. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Numeral 104. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Confrontar con Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Numeral 105. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles,
reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tiene a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Numeral 106. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Numeral 107. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente y fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Numeral 108. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. San Bernardo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, la palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Confrontar con Lucas 24, verso 45. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Numeral 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Numeral 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar, de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Numeral 111. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que lo inspiró. Numeral 112. 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferente que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Confrontar con Lucas 24, versos 25 al 27, verso 44 al 46. El corazón. Confrontar con Salmo 22, verso 15. De Cristo designa la Sagrada Escritura
que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tenían inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Santo Tomás de Aquino. Numeral 113. 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principalis et incorde ecclesiae, quam in materialibus instrumentis scripta. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesiae. Orígenes. Numeral 114. 3. Estar atento a la analogía de la fe. Confrontar con Romanos 16, verso 6. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación.